CSAP, Sistemas Aplicativos, presenta un nuevo episodio de su podcast Cyber Caffeine, un espacio para hablar sobre ciberseguridad, con invitados y profesionales destacados del sector. Comenzamos. Bienvenidos a un capítulo más de Cyber Caffeine. Esta vez vamos a hablar sobre la PMO. Para este Cyber Caffeine me encuentro acompañado de Eva Pinto, Service Delivery Manager de Sistemas Aplicativos, CSAP, Estuardo Castañeda, presidente del Project Management Institute, capítulo Guatemala, y Jeffrey Castro, gerente de la PMO de Banco Ficosa, y su servidor Edgar Castro, soy gerente de la PMO de CSAP. Se habla mucho de la PMO en algunos lugares, en algunas empresas, es una oficina, en otras hay empresas que solo tienen Project Managers. Hay a veces project managers que les dicen PMOs, entonces hay un poquito de confusión, de neblina en el término. Y quisiéramos aprovechar, empezando por definir bien el término, ¿qué es una PMO? Eva, ¿usted sabe qué es una PMO? Bueno, muchas gracias por el espacio y muy buen día. Sí, la PMO, como menciona Edgar, generalmente se suele confundir con una persona o un rol que alguien juega en la organización. Sin embargo, una PMO es un acrónimo que se utiliza para Oficina de Gestión de Proyectos o Project Management Office. No vale la pena, o vale la pena, mejor dicho, mencionar que esto no excluye los programas y los portafolios. Una oficina de gestión de proyectos brinda una estructura de gestión y esto lo logra a través de la estandarización de procesos de gobernanza, intercambios de recursos, metodologías, capacitaciones para las personas que forman parte de la PMO, que en este caso son los Project Managers. Una PMO puede variar de organización en organización, ya que se puede adaptar a las necesidades que requiere la organización en ese momento y en qué nivel de madurez se encuentra a nivel de proyectos. Entonces hay diferentes tipos de PMO. Sí. Y quiere decir que alguna se puede potenciar más que otra y se pueden desarrollar, sí, pero bueno, entonces preguntémosle a alguien más que nos acompaña, en este caso Estuardo. ¿Cómo se puede potenciar una PMO? Gracias, Edgar. Gracias, Eva. Es un gusto estar con ustedes acá. Gracias por la pregunta. Una de las razones por las cuales inicia una PMO es porque la organización tiene una gran cantidad de proyectos en ejecución. Y lo que la PMO busca es incrementar las probabilidades de que estos proyectos sean exitosos. Entonces, una manera de potenciar una PMO es contratando profesionales que estén actualizados en temas de gestión de proyectos. Me atrevería a decir que podrían ser certificados, podrían tener una certificación relevante. Por ejemplo, el Project Management Institute ofrece una gran cantidad de certificaciones. También la PMO Global Alliance tiene certificaciones relevantes. Pero la idea acá es cuál es la visión que tiene la organización. Si es potenciar toda su operación, la PMO viene a complementar esta tarea. Y acá entra en papel no solamente el líder de la organización, o ya sea el director ejecutivo o el gerente general, sino la organización completa. Porque básicamente tener una PMO es un tema que involucra la cultura, tal vez un cambio organizacional en la forma de hacer las cosas, en la forma de trabajar. Entonces sería mover toda la organización a esa dinámica de trabajar proyectos que hoy día se conoce esta práctica como, las organizaciones que desarrollan esta práctica se conocen como organizaciones basadas en proyectos. Entonces cuando desarrollamos esa cultura, las organizaciones ya se mueven hacia trabajar los proyectos, ya no es propio de una oficina o de un silo aislado, sino es de toda la organización. Entonces, el apadrinaje de la alta gerencia, de la alta dirección para la creación de una PMO es esencial. Y la forma, Eva mencionaba una expresión clave.
La manera en que podemos hacer esto es cuando se adopta esa cultura, cuando permea esa cultura en la organización y todo el mundo conoce que lo que está haciendo es parte de un proyecto. Esa sensibilización de que toda la organización conozca las ventajas de tener una PMO hace que también su desempeño sea óptimo. Porque al momento de que uno de los integrantes de la PMO se acerque a una oficina, a un área que es diferente a la suya, sea bien recibido, sea bienvenido, para que pueda conocer los procesos en los que él ya sea dará soporte, ayudará con el control, o bien estará a cargo por medio de, bueno, en el caso de que la PMO sea directiva. Entonces, básicamente es mover toda la organización a conocer la cultura de proyectos para que la PMO cumpla su función. Muchas gracias. Qué interesante lo que nos dice Estuardo. Y algo que yo no sabía era que la PMO también puede competir con otras PMOs para ganar premios y clasificar como mejor PMO. Y entonces eso nos lleva ahora a nuestro cuarto invitado, que es Jeffrey Castro, pues es el gerente de la mejor PMO de América en la edición 2020 de los PMO Global Awards, en donde, imagínese usted, la mejor PMO de América. Qué interesante, ¿verdad? Yo no sé si toda la gente sabrá, y los gerentes de PMOs que pueden competir, que pueden mejorar para poder llegar a ser declarados la mejor PMO de América. Yo ahora me siento así como emocionado porque quiero concursar también, quiero meterme en esto, ¿verdad? Pero hablemos con alguien que ya lo hizo y que logró el éxito. Hablemos con Jeffrey. ¿Cómo fue esa historia de éxito, Jeffrey? Haber logrado este éxito con la PMO de banco y cosa. Sí, bueno, muchas gracias Edgar y Eva por este espacio. Nuevamente saludos, Estuardo. Un gusto estar aquí con ustedes. Y sí, efectivamente existe una competencia que hace un par de años inició por parte de lo que era el PMO Global Alliance. PMO Global Alliance ahora es parte del PMI y tiene esta competencia que son los PMI Global Awards. Y efectivamente, cómo funciona es que tú te postulas, ¿verdad? Tú te postulas y evalúan varios criterios de madurez de tu PMO, o sea, evalúan tu trayectoria, evalúan cómo generas valor a la organización, evalúan cómo apoyas en el proceso de innovación para la organización. Y en esa serie de criterios, y lo interesante del ejercicio es de que hay cientos de jueces, ¿verdad?, que obviamente tienen experiencia en la materia y evalúan tu oficina de proyecto con base a esos criterios que acabo de mencionar. El ejercicio es muy interesante porque tiene una similar a como el de un mundial de fútbol donde tenés grupos y, digamos, rounds de calificación, y así te vas moviendo hacia arriba hasta el punto de llegar a octavos, cuartos y final, ¿verdad? En nuestro caso, tuvimos la dicha, ¿verdad?, de llegar a ser reconocidos como la mejor PMO de América, y fue un ejercicio muy interesante al cual yo motivo a todas las oficinas de proyecto a que evalúen participar en este proceso, porque para nosotros fue significativo el hecho de haber participado y tener reconocimiento por parte de toda esa comunidad de expertos en la oficina de proyectos, y nos puso a lo interno de la organización en una mejor posición y con mayor credibilidad para obviamente lograr los objetivos que teníamos trazados a lo interno. Entonces, invito a todo el mundo a que participe en un ejercicio súper bueno, siempre se aprende. Y a la orden también cualquier cosa si necesitan apoyo en ese proceso de preparación. Interesante, ¿verdad? Muy interesante. ¿Qué es lo que tiene, digamos, como el primer paso que tendría que hacer una PMO para fortalecerse y empezar
meterse a esta competencia? Sería mi pregunta. Sí, yo te diría de que es importante, o sea, que la oficina de proyectos tenga claramente definido su propósito y cuáles son los objetivos de la oficina de proyectos. O sea, no hay dos oficinas de proyecto iguales. La oficina de proyecto es importante entender cuáles son las necesidades de la organización y con base a eso diseñar tu oficina de proyectos. Entonces es súper importante eso. A su vez, dependiendo de ese análisis de qué es lo que necesita la organización, es importante tener claro lo que son los procesos, procedimientos que necesitas establecer a lo interno de la organización para apoyar toda esa práctica de gestión de proyectos. Por supuesto, todo el tema de establecer tecnología de apoyo, ¿verdad? Sistemas de apoyo para obviamente gestionar los proyectos es súper importante en el setup de esa oficina de proyectos. Y lo mencionaba Estuardo, súper clave el hecho de venir y tener un equipo de profesionales en gestión de proyectos. Para nosotros en el banco eso fue clave, o sea, tener equipo con un alto nivel, ¿verdad? De competencias blandas y a la par desarrollar competencias en gestión de proyectos, certificaciones y todo eso. Y por supuesto, es importante también, o sea, mantener esa comunicación con lo que son los key stakeholders, ¿verdad? Esos interesados claves, ¿verdad? Para que tu oficina de proyectos obviamente esté generando el valor. Necesitas tener una comunicación constante con esos key stakeholders para asegurar que efectivamente está generando valor. Y por supuesto estar en constante evaluación del desempeño de la oficina de proyectos. Entonces yo diría que es importante como hacer un check de todos esos temitas, ¿verdad? Para ver dónde estás primero, ¿verdad? Y si te sentís que estás en una buena posición, pues dar el paso para obviamente aplicar al proceso. La verdad que es un ganar-ganar, ¿verdad? Solo la experiencia te permite aprender mucho, ¿verdad? De efectivamente, porque los jueces te dan feedback y eso es muy bueno, ¿verdad? Para el crecimiento de tu oficina de proyecto. Muy bien. Muchas gracias, Jeffrey. No sé si tiene usted alguna pregunta, Eva. Yo tal vez ahí quisiera agregar y preguntarles qué opinan a todos de no solo capacitar a la oficina en gestión de proyectos en proyectos, sino también al resto de la organización, porque creo que a veces vale la pena que todos con los que nos comunicamos conozcan los términos de lo que es una gestión de proyectos, si bien no ser certificados, ¿verdad? A nivel especializado en proyectos, pero sí conocer lo básico. ¿Qué opinan ustedes? Sí, tal vez te comento con base a te comento con base a la experiencia que nosotros tuvimos en el banco y efectivamente fue más que necesario dar ese paso. Además de entrenar internamente, necesitábamos salir hacia afuera y manejar un vocabulario común de gestión de proyectos con las diferentes personas con que interactuamos en el día a día. Entonces eso fue clave para nosotros, obviamente, como tú dices, no a nivel de certificarlos, pero sí nosotros lo que hicimos fue que establecimos un programa de educación en temas de fundamentos de gestión de proyectos y lo fuimos poco a poco abarcando más población hasta el punto donde llegamos a digitalizarlo, ¿verdad? Y montarlo en la plataforma de e-learning de la institución. Para nosotros fue clave eso y obviamente apuntando a lo que mencionaba Estuardo de que vos querés que el día de mañana todo el mundo pueda gestionar sus propios proyectos, ¿verdad? O sea, poco a poco que exista menos dependencia de una oficina de proyectos, ¿verdad? Para la ejecución y más que quede como para efectos de soporte, como un centro de excelencia, pero que en sí todas las diferentes unidades dentro de la organización puedan gestionar sus proyectos. O sea que es importante ese proceso de entrenamiento al resto de la organización. Qué importante esto que está diciendo Jeffrey, que todos los demás áreas puedan generar sus propios proyectos y administrarlos. Y es como enseñar eso que hace la PMO hacia toda la organización para que se beneficie. Sí, y muchas veces probablemente no sé, Jeffrey, si a usted le sucedió en el caso, que al final se genera ese interés
en el resto de la organización o lo que es la gestión de proyectos y se pueden encontrar ahí sí que joyas que tal vez no se tenían en mente, que les interesaban los proyectos y resultan ser excelentes project managers. Totalmente. Una anécdota nuestra es que nosotros lanzamos ese entrenamiento online y pusimos algunas pruebas. Hay un examen, obviamente, al final del entrenamiento. Algunas pruebas similares a las del examen del PMP. Al punto donde llegaron a decirnos la gente de talento humano como, hey, bajen, están un poco difíciles esas preguntas, pero lo interesante del ejercicio fue de que había gente que salió ahí que sacaba cienes, entonces nos dimos como, hey, tenemos que ver quién es esa persona, o sea, y conocerla, porque definitivamente, como dice Eva, hay joyas en la organización que luego te das cuenta, hey, esta persona perfectamente puede gestionar un proyecto, importante tenerlos mapeados, ¿verdad? Para que efectivamente apoyen en toda la práctica. Imagino. Eso quiere decir que la PMO, además de generar un valor como oficina, genera un valor al encontrar otras personas que puedan irse desarrollando y solo darles, como dice Jeffrey, ser un centro de excelencia donde se le den los lineamientos, la capacitación que se necesita para que esa persona pueda levantar ese valor en otras áreas de la empresa. Ese valor que levanta la PMO, que es la entrega de los proyectos a tiempo, la gestión exitosa de los proyectos, y eso al final va a apoyar al negocio en que va a cumplir todo lo que está en su misión. Entonces, algo que yo quería preguntar también a Estuardo era, cuando hay hay empresas que solo tienen PMs, ¿qué necesitarían para convertirse en una PMO? Tal vez es una de las dudas que pueden tener. Gracias, Edgar. Cuando la operación ya es muy grande y más allá de eso, cuando ya se necesita que sea más estratégica, es el momento de crear una PMO. Existen, según el PMBOK, existen tres tipos de PMOs. Está la PMO de soporte, la de control y la directiva. Entonces, en la de soporte, pues le damos apoyo a las personas que están dirigiendo proyectos. No todos son PMs, en algunos casos las organizaciones no tienen esa información o ese conocimiento y también tal vez no tienen eso contemplado dentro de su presupuesto. Y cuando se necesita de un mayor control, un mayor seguimiento de todos los proyectos, pues es mucho más necesario tener una PMO, tener centralizado todo el estado de los proyectos. Hay prácticas bastante sencillas, bastante cotidianas. Estoy seguro que todos acá en el día a día, en el seguimiento y control de los proyectos, podemos aportar a formar una PMO, tal vez no tan estructurada, pero cuando la operación, por ejemplo en el caso de CISAP, es regional, es mucho más grande, está distribuida, hay muchas verticales del negocio, hay muchas marcas que se representan local y regionalmente, es necesario crear ya no solamente proyectos, sino programas y portafolios. Entonces es acá donde la PMO va evolucionando, vamos pasando de un soporte cotidiano, de facilitar formatos, de facilitar documentos o facilitar reuniones, a darle seguimiento en el día a día a los proyectos por medio de analistas de proyectos, gerentes de proyectos, etcétera. Pero cuando la operación es mucho más grande, mucho más compleja, acá donde ya necesitamos analistas de riesgos para identificar las oportunidades que trae consigo los proyectos. Porque a este punto la PMO ya no solamente le agrega valor a la organización, valor al negocio, sino a lo interno de la organización, porque como ustedes mencionaban antes, esto genera que dentro de los mismos recursos o la capacidad que ya tenemos instalada, las personas que ya conocen el negocio, que ya conocen a la organización, puedan incorporarse a la gestión de proyectos.
Entonces es acá donde surge la oportunidad de que el mismo recurso que ya tenemos analizando o gestionando proyectos puedan subir a un rol un poco más directivo o estratégico. Pero la idea de incorporar una PMO es eso, es cuando ya tenemos una operación muy grande, una operación muy cotidiana. Conozco PMOs que gestionan proyectos arriba de los 2.500 proyectos por año. Son una cantidad bastante elevada. Acá es donde se necesita una operación bastante fuerte, bastante robusta, porque la organización ya se movió de un proyecto o de 2 o 3 proyectos o pocos proyectos por un año a proyectos mucho más a largo plazo y una variedad mucho más amplia. Muchas gracias, Estuardo. Muchas gracias. Y Estuardo habló de un tema muy importante. Habló de los program managers. Nosotros hemos hablado solo de project managers, pero ¿en qué momento pueden entrar los program managers como parte de una PMO? Preguntaría aquí a todos, Jeffrey o no sé, ¿en qué momento relacionamos o se necesita un program manager? Bueno, cuando necesitamos un nivel directivo diferente, por ejemplo, en el caso de un director de programas, es cuando, como les mencionaba antes, tenemos una vertical, por ejemplo, hablemos de una empresa o una organización, cuando tenemos los proyectos relacionados con la emisión de tarjetas de crédito. Programa dedicado solo o sea, todos los proyectos concentrados en un programa de tarjeta de crédito, y si son, bueno, obviamente van a ser muy grandes, van a ser muchos, los vamos a dividir por marca. Entonces tenemos un programa por cada marca, porque ya los proyectos son mucho más grandes, son mucho más amplios. Entonces, una de las buenas prácticas que reconoce el PMBOK o la guía de proyectos del PMI es que lo ideal es que un director de proyectos gestione un proyecto a la vez, pero cuando este ya está gestionando más de un proyecto a la vez, ya este se considera un programa y ya por consiguiente este profesional se considera un director de programas. Entonces, básicamente la diferencia radica en que en la cantidad de proyectos. Si tenemos muchísimos proyectos, necesitamos a alguien con estas capacidades, esta formación, para poder dirigir programas. Por ejemplo, hay un estándar para la gestión de programas y está relacionado muchísimo con la gestión de la incertidumbre, porque al tener muchísimos proyectos gestionamos otro tipo de factores que de una u otra manera están ahí atentando o merodeando nuestros proyectos para que estos no salgan. Entonces, el director de programas tiene que saber gestionar este tipo de temas, tal vez un poco más complejos, y la idea es asegurar que todos esos proyectos alcancen el éxito esperado, el éxito planificado por la organización. Muchas gracias. Muy bien, qué interesante. Yo ahí tal vez podría ampliar un poquito sobre la experiencia nuestra. Y en qué momento fue necesaria, digamos, la conformación de programas. Fue en el momento nosotros tuvimos el diseño de nuestra estrategia como banco, y en ese diseño habían ciertas palancas estratégicas, y esas palancas estratégicas apuntaban a un objetivo común. Para darte un ejemplo, nosotros teníamos una palanca estratégica que era el tema de la experiencia del cliente. Entonces, de ahí, o sea, te das cuenta que tenés varios proyectos que le apuntan a tema de mejorar la experiencia del cliente. Entonces empezás a consolidarlos y a gestionarlos de manera conjunta, porque sabes que hay sinergia entre ellos y puede existir dependencia entre cada uno de esos proyectos. E incluso pueden tener los mismos OKRs, los mismos KPIs a los que se apuntan. Entonces en ese momento te das cuenta que necesitas ese nivel de gestor de programas para asegurar que efectivamente ese tema camine hacia adelante. Entonces ese es el ejemplo que nosotros vivimos y cómo empezamos a conformar los programas en la organización.
Sí, en resumen, un programa es un conjunto de proyectos que no solamente tienen o posiblemente tengan recursos compartidos, sino un objetivo común. Bueno, un objetivo común, correcto. Ahora, Jeffrey, tengo otra pregunta. Tú que has estado en una PMO, que has gestionado una PMO exitosa a nivel de llegarse al primer lugar, ¿cuál es el valor, para que nos quede claro a todos, cuál es el valor fundamental, el valor principal que agrega una PMO a una corporación, a un negocio, eh, en su plan estratégico, por ejemplo? Yo te diría que desde mi punto de vista, el valor que nosotros generamos y que me parece que todas las PMO deberían de generar esto es, número uno, es un tema de visibilidad de realmente todo lo que está sucediendo a nivel de la organización, cuáles son todos los proyectos que se están ejecutando. Antes de que nosotros empezáramos a dar ciertos pasos importantes en la oficina de proyectos, digamos que nadie tenía claridad sobre efectivamente qué es lo que está sucediendo, ni qué recursos se están consumiendo. ¿Ok? Entonces, ese es un primer tema. Obviamente, también el tema de la alineación estratégica, porque querés no solo empezar a gestionar los proyectos de manera adecuada, consumiendo los recursos de manera adecuada, querés asegurarte que estás ejecutando también los proyectos correctos, ¿ya? Querés asegurarte que estás ejecutando los proyectos que efectivamente tienen mayor impacto a tu estrategia. Entonces, todo ese alineamiento estratégico, y es donde entramos en el tema de gestión de portafolio, ¿verdad? Efectivamente, en las prácticas de gestión de portafolio y asegurar que estés ejecutando los proyectos adecuados. Y por supuesto, obviamente es de valor estandarizar la manera en cómo gestionan los proyectos, ¿verdad? Para asegurar que efectivamente existe una metodología estándar, procedimientos estándares que te permitan no solo poder medir que efectivamente estás mejorando como organización en tu capacidad de delivery de proyectos, ¿verdad? Sino obviamente te permite poder también hacerle ajustes a la manera como estás haciendo. Si todo el mundo hace proyectos como quiere, no podés, no podés habilitar esa mejora continua, ¿verdad? De la capacidad de la organización. Entonces, te diría que en resumen es un tema de decidibilidad, alineamiento estratégico y asegurar el uso de los recursos de manera óptima, ¿verdad? Claro, perfecto. Muy claro me queda. Y el respaldo que tiene que tener la PMO de parte de la gerencia general o la presidencia tiene que ser muy fuerte, porque precisamente ahí está la clave de poder agregar un valor tan grande, ¿verdad? Es alinearse con el plan estratégico y hacer que se cumpla. Ahora, hablando de métricas, porque eso es importante, también tú nos hablabas de que hay que medir cómo vamos mejorando, cómo vamos subiendo, y que hay que ser creativo para, pues nos hablabas de que crearon una proyección de la PMO hacia toda la corporación. ¿Qué nos recomendarías? Si aquí nos están escuchando gerentes de PMO, que en relación a métricas, no cuáles métricas voy a poner, pero ¿qué debo hacer para mejorar mis métricas? ¿Hacia qué lugar debería de ir? ¿Qué rumbo debo tomar? En líneas generales, ¿verdad? Como para uno incrementar la eficiencia de la PMO. Sí, te voy a dar algunos ejemplos porque yo creo que es la mejor manera de explicarlo. O sea, principalmente el primer KPI que nosotros le apuntamos obviamente es el desempeño de los proyectos y asegurar que efectivamente, y este es un KPI que lo medimos contra el benchmark de lo que el PMI dice, ¿verdad? El PMI hace lo que son encuestas, ¿verdad? Y todas esas encuestas produce, digamos, algunos benchmarks de las organizaciones, cómo están en términos del cumplimiento de los objetivos de sus proyectos. Entonces, eso lo tomamos como un punto de referencia y nosotros establecemos como KPI, que también nos estamos desempeñando en nuestros proyectos. Entonces, por decirte algo,
pues obviamente nosotros tenemos establecido cuando un proyecto finaliza en verde, cuando finaliza en amarillo, cuando finaliza en rojo, y establecemos algunos umbrales, ¿verdad? Con respecto, digamos, la desviación que puede tener con respecto al tiempo, con respecto al costo, y con base a eso decimos como este proyecto está rojo, verde y amarillo. Entonces establecemos una meta con respecto a eso de todo el portafolio, primero que todo, así nos vamos dando cuenta que efectivamente vamos progresando año tras año en el desempeño y ejecución de los proyectos. Esa es una. Obviamente también le damos mucha importancia a lo que es la medición de la metodología, asegurar que la metodología se está aplicando y no solo se está aplicando, se está aplicando de una manera estándar. Entonces es algo que efectivamente medimos. A lo interno de la oficina de proyectos tenemos procesos de auditoría que permiten asegurar que efectivamente cada uno de los PMs está siguiendo la metodología. Y para darte otro ejemplo también, el tema de lo que es el crecimiento de las personas, tanto en lo que son competencias de liderazgo como competencias técnicas de gestión de proyectos, eso también lo medimos y nos aseguramos que efectivamente año tras año las personas vayan desarrollándose y creciendo profesionalmente. Y tal y como hablamos, también tenemos una medición de efectivamente a cuánta audiencia o cuánta gente por fuera de la oficina de proyectos estamos capacitando y estamos formando en temas de gestión de proyectos. Entonces, esos son algunos ejemplos, ¿verdad? De cómo, si te fijas, unos son de carácter técnico y de desempeño de la gestión de proyectos, y los más importantes son con respecto a las personas, que efectivamente es lo que hace que esto se mueva. Habla de liderazgo, Jeffrey. ¿Verdad? Qué interesante, porque la PMO está también relacionada en ese sentido con liderazgo. Sí. ¿Cómo le parece, Eva, ese tema? No solo es enfocarse en lo que son las habilidades técnicas que uno puede tener, sino en las habilidades blandas, que pues generalmente es lo más difícil de conseguir, ¿verdad? Porque al final lo técnico pues se puede aprender en cualquier momento. Y hablando ahí sí que de lo técnico, tal vez para darle un poco de contexto a los que nos escuchan y que no están metidos en este mundo de lo que es la gestión de proyectos, tal vez si pudiéramos hablar un poco de los tipos de certificaciones que existen para poder acreditarse como un project manager. Y no sé ahí si Ferún quisiera comentarnos un poquito. Gracias, con mucho gusto. Hoy día tenemos un abanico bastante amplio de certificaciones. Creo que el punto de partida para las personas o para los individuos que buscan una certificación es evaluar a qué se quieren dedicar, cuál es su área de especialidad. Por ejemplo, hoy día con las prácticas ágiles se han incorporado certificaciones que permiten conocer marcos de trabajo, que permiten obtener herramientas que sirven para gestión de proyectos. Y por ejemplo, en el caso de las personas que se sienten más cómodos trabajando con equipos, las certificaciones en prácticas ágiles son las que benefician más alcanzar este objetivo. Por ejemplo, las certificaciones de Scrum, la de Product Owner. Por ejemplo, PMI tiene las de Discipline Agile, que está la de Scrum Master y la Senior Scrum Master. También está la PMI ACP, que es para temas de agilidad. Esta es la principal razón de ser, es dar a conocer los marcos de trabajo ágiles, las prácticas que más se utilizan y poder asegurar que el profesional que las obtenga pueda ejecutar, obtener un buen desempeño en realizando labores de prácticas ágiles. Ahora están las específicas para proyectos. El nivel principal es la CAPM, es una certificación de primer ingreso, digamos, hacia el mundo de PMI. Este solo requiere conocimiento teórico y una capacitación que anda entre 23 y 24 horas. Y la idea es que a través de esta certificación se busca promover el conocimiento de prácticas o de buenas prácticas para la gestión de proyectos.
Esta está siendo muy adoptada por personas que no tienen mucha experiencia, pero tal vez ya están finalizando o han finalizado una carrera universitaria a nivel de pregrado. Luego le sigue la Project Management Professional, es para personas que sí tienen experiencia en la dirección y gestión de proyectos. Y esta pues respalda a las personas que la tienen, asegurando que conocen de la gestión de proyectos. Luego tenemos más certificaciones. Me voy a ir por las especialidades en torno a proyectos. Luego le sigue la Program Management Professional. Esta es para directores de programas. Acá entra parte de lo que les mencionaba antes, la formación, conocimiento, experiencia en temas de proyectos. Y luego la que es un poco más especializada es la de Portfolio Management Professional para directores de portafolios. Acá los retos son diferentes porque la formación ya no solamente requiere conocimiento técnico en gestión de proyectos, sino un poco más estratégico y un poco más basado en experiencia más cotidiana de lo que enfrenta un líder de proyectos, ya sea a nivel de programas, portafolios, proyectos, riesgos. Es mucho más amplio porque ya se espera que el profesional que tenga esta certificación tenga estas capacidades. Y hay algo muy interesante, y es que el Project Management Institute en los últimos años se ha movido hacia otorgar u ofrecer certificaciones cada vez más enfocadas en una estrategia que permita al profesional que tiene estas certificaciones alinearse a las expectativas del negocio donde se encuentra. Porque es importante que la organización tenga recursos certificados y capacitados, pero también es indispensable que estos recursos se alineen lo antes posible a la estrategia de la organización. Es decir, ya se necesitan habilidades un poco más técnicas del giro de negocio de la organización para la cual el especialista, experto o profesional de proyectos está aportando. Entonces, hoy día, en resumen, las certificaciones tienen mucho valor, tienen mucha relevancia, tienen esa transferibilidad que yo puedo obtener la certificación acá en Guatemala, pero si decido moverme a Honduras, igual mi certificación tiene validez en el vecino país. Si decido moverme a otra latitud, podría ser Europa, Asia, sigue teniendo la misma validez. Entonces, esas son las ventajas de las certificaciones, pero como les comento, todo parte de dónde me veo yo en los próximos años trabajando. Si es con un equipo más dinámico, ahí son las certificaciones ágiles. Si es más en solitario o más estratégico, ahí vamos a certificaciones especializadas en proyectos, programas y portafolios. Perfecto, qué interesante este track que nos dio Estuardo, ¿verdad? El Bernie Estuardo nos hablaba de cómo irse preparado técnicamente, cómo mejorar técnicamente como PM, mis habilidades, mis conocimientos. Y por otro lado, Jeffrey nos ha hablado de liderazgo, de cómo también les tiene que dar capacitación en las habilidades blandas, como usted decía, para que las personas tomen, los que están a cargo de la PMO o en la PMO, puedan volverse líderes, ¿verdad? Porque hay personas que sin duda tienen esa habilidad, que la pueden mejorar y que la pueden expandir para beneficio de su empresa y de ellos mismos, ¿verdad? Entonces tenemos de lo que me estoy quedando es que hay dos tracks, el track técnico y el track de habilidades blandas para poder ir mejorando en las dos áreas para una mejor PMO. ¿Estamos captando bien, Jeffrey y Estuardo? Totalmente, así es. Es que bien, qué bien. Pues entonces, ahora la pregunta que yo tengo para Jeffrey es, bueno, después de ser el número 1, ¿qué queda? ¿Cuál es el siguiente paso ahora? Ya llegaste a la cima, ya llegaron a ser número 1 en América. ¿Qué viene? ¿Qué hay en el futuro?
¿Qué está en el horizonte? Bueno, definitivamente, pues quieres evolucionar como oficina de proyectos, ¿verdad? Y como parte de esa evolución, tenés que aceptar que efectivamente hay nuevas tendencias, hay nuevas maneras de hacer las cosas. Y ahí es donde entra mucho el tema, digamos, de lo que es el agilismo y efectivamente cómo las empresas quieren venir y empezar a entregar o implementar proyectos basados en agilismo. En ese sentido, la oficina de proyectos tiene que evaluar efectivamente cómo cambia su rol, ¿verdad? En esa transición hacia lo que es el agilismo. El tema del agilismo en las organizaciones puede surgir de diferentes maneras, puede surgir por parte del área de tecnología, puede surgir por misma área de oficina de proyectos. Lo importante es estar preparado y asegurar que efectivamente los recursos que definitivamente han estado en la oficina de proyectos o están en la oficina de proyectos se puedan acoplar a esos diferentes roles que el día de mañana la organización va a necesitar, ¿verdad? Ya cuando hablamos de agilismo, ya hablamos de Scrum Masters, ya hablamos de Agile Coaches, hablamos de Product Owners, y lo interesante del ejercicio es que si efectivamente, tal cual tú estabas hablando, Edgar, seguimos y trabajamos al equipo en dos líneas, en la línea de liderazgo y en la línea del tema técnico de gestión de proyectos, ya sea tradicional o digamos, o nuevos frameworks ágiles, esas personas van a estar listas para cuando efectivamente se tenga que hacer cualquier reajuste, ¿verdad?, a la oficina de proyectos, ¿verdad?, de cara, digamos, a adoptar, digamos, nuevas maneras de trabajar basadas en el agilismo. Entonces, yo diría que hacia adelante lo que toca es obviamente estar preparados y hacer los ajustes necesarios para, obviamente, lo que es la dirección que la organización quiere tomar con respecto a la manera de realizar proyectos. Muchas gracias, Jeffrey. Muchas gracias por estas respuestas y por compartir todos estos conocimientos y experiencias con nosotros. Ha sido una gran tarde, un gran podcast. Todo empezó con una pregunta muy inocente que era, ¿qué es una PMO? Eva, ¿qué es una PMO? Y nos fuimos a hablar de un montón de cosas que son interesantes y que nos dejan que hay una cantidad enorme para hacer, ¿verdad? Como para mejorar en una PMO, ¿verdad? Miren muchas cosas que no sabía que se pueden hacer y que hay una gran distancia para subir todavía, lo que nos dice Jeffrey, lo que nos dice Estuardo y lo que nosotros estamos haciendo acá. Entonces, pues realmente agradecidos con ustedes por haber compartido todos sus conocimientos, sus experiencias en las posiciones en donde están. Los felicitamos por tanto éxito que han logrado, ¿verdad? Tanto en la PMI en Guatemala, a Estuardo, como Jeffrey en su organización y pues a nivel de toda América. Muchas felicitaciones. ¿Verdad, Eva? No sé si usted quiere decirnos algo también, decirles algo a ellos. No, de verdad que muchas gracias por el tiempo. Creo que esto fue de mucho valor y espero que para las personas que están en el mundo de proyectos, así como para las personas que no están tan involucradas en este mundo, pues les despierte el interés. Ajá. Y es una PMO. Ahora sí sabemos que es una PMO. Ahora sí sabemos. Sí. Muchas gracias. Entonces, muchas gracias a Eva, muchas gracias por su tiempo también. Muchas gracias a nuestros invitados estelares, excelentes. Y muchas gracias a ustedes que nos ha acompañado en todos los Cyber Cafeins. Y les invitamos para el siguiente también y que comente también que lo comenten con sus amigos, con sus conocidos y con otros project managers. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas Muchas tardes. gracias. Hasta pronto. Un gusto. Chao. Bye.